Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar explicando cómo hacer las figuras para un stop motion simple. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a quedar la estructura antes de empezar a trabajar con la plastilina. Esto es lo que teníamos después de haber terminado el anterior tutorial, la figura con los limpiapipas. Y esto es un ejemplo de cómo nos va a quedar la primera parte, que es cubrir toda la parte del interior con papel de aluminio. ¿Por qué no pasamos directamente a la plastilina y lo hacemos todo macizo de plastilina? Pues el motivo más importante es la gravedad. Cuando el muñeco esté terminado, si trabajamos directamente en la plastilina con la estructura que teníamos previamente, nos va a quedar esta parte de arriba más pesada que la de abajo, lo cual va a hacer la figura muy inestable cuando la estemos moviendo. Sea cual sea la técnica que utilicemos para animar después, siempre nos conviene que pese más la parte de abajo para que no nos dé problemas de que se balancee de un lado a otro, que se caiga al suelo. Entonces, esto es más o menos como nos va a quedar la pieza al terminar, y ahora voy a hacerlo delante vuestra para que veáis. Es muy sencillo, necesitamos solo un poco de aluminio y los limpiapipas con los que hemos hecho anteriormente la estructura. Cortamos una tira de este tamaño aproximadamente y la empezamos a enrollar, dejándola todavía un poco ahuecada en su interior, porque luego vamos a apretarla más todavía, y la pasamos como si fuera el ojo de una aguja por dentro del torso, donde teníamos un agujerito, si recordáis. Ahora lo que hacemos es enrollarla alrededor, sin importar mucho el orden o la dirección en la que se haga, conformando el volumen que queremos que tenga la figura. Tened en cuenta que después la plastilina va a ocupar solamente una película alrededor de esa estructura, o sea que lo podemos dejar casi con el volumen que queramos para terminar. No así con los brazos y con las piernas, porque los brazos, si les ponemos la estructura de aluminio alrededor, va a quedar quizá ya demasiado grueso, aunque eso depende también del tipo de figura que queramos hacer, porque todas no van a tener la complexión delgada necesariamente. Así tendríamos esta parte en el cuerpo y esta parte en la cabeza. Es importante, sobre todo, que la cabeza tenga la menor cantidad de plastilina posible, y el cuello no dejarlo demasiado grueso para que la figura después no tenga mucho pescuezo. ¿Veis? Esto serviría para la cabeza, y como veis el cuerpo nos queda todavía un poquito delgado, así que cogemos otro trozo de papel de aluminio y le damos una vuelta más alrededor. Así como si lo estuviéramos envolviendo, como si fuera una manta. Esto, por ejemplo, sería suficiente. Lo apretamos un poquito para que quede compacto y listo. Bien, hay bastantes formas de animar una pieza en stop motion. Por ejemplo, podríamos simplemente colocarlo de pie y dejar que la gravedad haga lo que tiene que hacer, con lo cual doblemente importante es que las partes de las piernas tengan bastante masa para que pese más la pieza por debajo que por arriba. El problema es que en ese caso la figura nunca va a poder tener un pie levantado, salvo que acudamos ya a trucos de postproducción. La otra técnica que podemos utilizar, que lo veremos en otro tutorial, es la de los rieles. Los rieles consistiría en que fuera del campo visual, es decir, donde se están yendo mis manos ahora mismo, aquí habría dos paredes hechas con madera o algún otro material, sobre el cual habría un riel que lleva una guía que va conectada al muñeco por el cuello. Eso llevaría un hilo de nylon, que luego nos sale en el vídeo sin necesidad de postproducción, y yo desde arriba voy moviendo el riel, entonces la figura se va moviendo de izquierda a derecha. Esta técnica está muy bien, pero tiene un inconveniente importante, y es que cuando uno hace el movimiento, generalmente el hilo va a hacer que la figura empiece a cimbrearse de acá para allá, y es bastante lento, porque tú puedes pensar que solamente vas a necesitar mover un poquito el pie y ya está, pero en cuanto lo muevas un poquito, ¿qué va a ocurrir? Que al mover un poquito el hilo, tienes que desplazar el riel justo para que siga el hilo en la vertical. Si mueves el muñeco pero no mueves el riel arriba, pues esto hará así, pendulará de un lado para otro, o se quedará pegado por los pies pero se irá la cabeza hacia atrás, o sea que requiere un manejo un poquito más especializado y probablemente de problemas mientras estés trabajando si no tienes mucha experiencia con el tema. Para empezar, si es la primera vez que lo hacéis, yo lo que os recomendaría es que la figura no fuera muy estilizada, olvidada de Tim Burton y cosas así, porque cuanto más estilizada, más alta y más delgada, más difícil va a ser que se mantenga después de pie. Es mejor empezar por figuras pequeñitas como esta y hacerlo simplemente apoyando los pies en el suelo y ya está. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre todo cuando esté apoyado en el suelo? Y eso lo veremos después, que cuando vaya andando el muñeco tenderemos a apretar el pie al suelo con la plastilina, con lo cual los pies
fotogramas se irán espachurrando. Así que cada vez que hagamos un fotograma tenemos primero que encoger un poquito los pies y luego hacer la presión. Ahora vamos a ver cómo se le coloca esto a la plastilina, ¿de acuerdo? La figura a la que le hemos visto antes la estructura se ha convertido en esta pieza, algo parecido a un arquero que se sostiene en pie sin ningún problema, sin necesidad de ayuda externa. Tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar que el modelado tiene que ser con los dedos solamente en los retoques. La mayoría del trabajo lo vais a hacer con el rodillo y con la plastilina. ¿Cómo se hace esto? Bueno, siempre tenéis a vuestro alcance alguna máquina para hacer pasta que lo hace automáticamente. Colocas la plastilina en uno de los lados y en el otro lado de la máquina pues te sale ya una plancha entera que puedes ir cortando con un palillo de modelar o con un lápiz y después haciendo la figura. Sin embargo, si no dispones de ese material, lo puedes hacer sencillamente con el rodillo, amasando un poco la plastilina para que esté tibia. La aplastas un poquito con los dedos y después lo colocas sobre una superficie plana y con el rodillo lo amasas hasta que se quede una lámina lo más fina posible. Como comentaba hace un momento, os interesa que la pieza que resulte tenga en su interior cuanto menos plastilina mejor, salvo en las piernas. Interesa que sea una película alrededor de ella. Por lo tanto, vamos haciendo láminas como esta, pero con el color que nos haga falta, y se las vamos poniendo alrededor cubriéndolo y después haciendo ya el modelado de los detalles más finos. Hace falta que antes de empezar a modelar tengáis un diseño previo, investigando en internet o haciendo vuestros propios dibujos de cómo va a estar caracterizada la figura. Por ejemplo, en el caso del arquero hemos elegido pues el color verde tipo Robin Hood, el cinturón, aquí un bigotito a lo Errol Flynn, una perillita. Interesa que tenga unos cuantos detalles para que tenga ya personalidad la pieza antes de que empiece a moverse. Si la pieza es simplemente un muñeco de plastilina que se mueve por el escenario, pues como que la animación no va a tener mucho interés. Tened en cuenta que el stop motion es una técnica tradicional, artesanal, donde los pequeños fallos no tienen tanta importancia como el hecho de que la pieza sea expresiva y que estéis contando algo interesante. De manera que, ya que no sois profesionales y vais a cometer pequeños errores técnicos, por lo menos asegurad de que vuestra historia sea interesante y tiene personalidad. Esta pieza de aquí tiene al principio una lámina solamente para todo lo que es el cuerpo y después encima se le han añadido algunas más para estos detalles de la ropa, para el cinturón o para la cara. La cabeza no es todo plastilina, la cabeza tiene una película de plastilina encima y dentro está todo el armazón de papel de aluminio que habíamos hecho previamente. Los pequeños detalles se han hecho en este caso con un lápiz, pero podría haberlo hecho perfectamente con un palillo de modelar o con un punzón para los pequeños detallitos de la cara y tal. La pieza, como ven, no es muy grande. Tened en cuenta que una vez que tú ya has terminado todo el modelado y empiezas a trabajar, la escala real de la pieza que estás trabajando se pierde. Nadie va a saber en un principio si esa pieza es así de grande o así de pequeña o así de pequeña. De modo que es mejor para el trabajo hecho en casa no meterse en piezas muy muy grandes que van a pesar más y va a ser más probable que se caigan. Y a continuación lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo de animación de este muñeco en particular. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis suerte con vuestras obras de arte.